canto hablaba de que Israel cantaba que Emmanuel vendría, pero ustedes y yo conocemos que Emmanuel vino y estuvo con nosotros, y hoy a través del Espíritu Santo Él sigue con nosotros, porque la promesa es firme. Él prometió estar con nosotros hasta el último día hasta el fin, y eso Él lo cumplirá, y lo está cumpliendo a través de la presencia del Espíritu Santo con nosotros. En esta tarde quiero compartir con ustedes, y quiero entrar no en polémica, no en discusión, sino que extraer de la discusión y de la polémica lecciones que en nuestra vida deben resonar, porque se encuentran en la palabra de Dios. Y mientras podemos discutir, mientras podemos dialogar, lo predominante siempre debe ser lo que Dios ha escrito para ti y para mí. He titulado el tema Lecciones de la Natividad. Y quizás para iniciar acá pudiéramos hacer la discusión, la plática o la conceptualización de por qué ahora se habla de Navidad y no Natividad, o cuál es la diferencia entre Navidad y Natividad. Natividad es un concepto, bueno, los dos son latinos, los dos son latín, son conceptos que se utilizan o se han utilizado de diferentes maneras. En su original, natividad es un concepto que define el nacimiento, y por lo tanto yo le podría preguntar esta tarde a ustedes: ¿cuándo es tu natividad? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? ¿Ah? Si estaría pronto mi cumpleaños, yo le daría mi fecha de cumpleaños para que me preparen otra fiesta y otros regalos. ¿Está bien? El concepto de natividad es el nacimiento, y esa es la palabra, la traducción literal, el nacimiento, el nacimiento. ¿Cuándo es que tú naciste? Ahora, el concepto de natividad, poéticamente, en los tiempos de la escritura bíblica, en los tiempos poéticos, la natividad pasó de ser un concepto genérico y convertirse en un concepto muy específico en relación al nacimiento de Jesús. Y ya nadie más utilizó la palabra natividad para referirse al nacimiento de cada uno de nosotros, sino que se empleó exclusivamente en el concepto a referirse al nacimiento de Jesús. Entonces, cuando ustedes o yo podamos escuchar la palabra natividad, se refiere específicamente en que Jesús nació. Y eso es para nosotros importante saberlo. ¿Por qué? Porque el que Jesús haya nacido es un cumplimiento de una promesa grande, una promesa de salvación para ti y para mí. Pero, ¿de dónde Navidad? La palabra Navidad trasciende de natividad a Navidad, porque el concepto de Navidad ya no es el nacimiento en sí, sino la celebración del nacimiento. ¿Están conmigo? Entonces, natividad se refiere a cuando Jesús nace. Navidad se refiere a la celebración del nacimiento de Jesús. Y de allí las dos palabras, y que entran en un ámbito hoy muy especial, porque
quiero referirme también a un detalle más. ¿Saben que hoy en día existe una festividad sin nombre? Cuando se celebra el Día del Padre, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿En inglés? ¿El Día de la Mamá? ¿Estas fiestas? ¿No han oído ustedes el nuevo concepto Happy Holiday? ¿No? Para estas fiestas no nos podemos saludar. Bueno, entre cristianos nos saludamos Merry Christmas, pero para el mundo en general ahora se llama Happy Holiday. Felices fiestas. Oh, y hay una fiesta sin nombre. Es esta época. ¿No se habían dado cuenta de eso? Ok, de Natividad pasó a Navidad y hoy a una simple fiesta. Para ti y para mí debemos volver al origen. Jesús nació para ti y para mí. Jesús nació para el mundo, para darnos salvación. En el tapete de discusión surge el concepto de este no es el tiempo. ¿Sí? ¿Han oído ustedes eso? Que este no es el tiempo en que Jesús nació. Y es interesante entrar hoy al web, a las páginas en internet, y encontrar una discusión amplia en cuanto a la fecha en que Jesús nació. Y encontramos la discusión y encontré un apartado muy particular donde hace análisis que sí, y otro dice no. Y nosotros como iglesia también tenemos nuestros argumentos que no es el tiempo. Y entramos en un dilema de no es el tiempo. Pero en el dilema de no es el tiempo, no nos damos cuenta que perdemos de vista una lección importante en la natividad. ¿Quieren saber cuál perdemos de vista? Lo voy a invitar a que vayamos a las Sagradas Escrituras y busquemos el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. No es el tiempo. Dios tiene su tiempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Por cuanto vino el cumplimiento de ¿cuándo? Del tiempo. Cuando el tiempo se cumplió, ¿cuál tiempo? El tiempo de Dios. Cuando el tiempo de Dios se cumple, se cumple. Cuando el tiempo de Dios se presenta, es el tiempo. Y a ustedes han escuchado mucho la expresión en la Biblia, esperad en Jehová. ¿Por qué? Porque vamos a esperar el tiempo de Dios. Y mientras podemos encontrar una discusión del tiempo, podemos encontrar en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que el tiempo de Dios se cumple. Y cuando se cumplió el tiempo, ¿qué sucedió? Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es algo extraordinario, de una lección extraordinaria para tu vida y para la mía.
Vamos a referirnos a lecciones que podemos extraer en la natividad, en el nacimiento de Jesús. Y la primera de ellas es que Dios se entregó en Jesús para ti, para mí, para nuestra salvación. Saben, hay una declaración que me gusta porque dice que cuando Dios dio a su Hijo, entregó a Él los más ricos tesoros del cielo. Él dio todo el cielo lo dio en ese único don, en Jesús. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo de Dios. Te tengo una buena noticia. Dios tiene un tiempo para cumplir sus promesas en tu vida. Y en la lección grande que encontramos en la natividad es que Dios cumple su promesa a tiempo. Ahí va a llegar el tuyo. Esperemos en Jehová. ¿Cuántos reyes visitaron a Jesús? ¿Cuántos reyes visitaron a Jesús? Miren, los que me dijeron 3 no se equivocaron por el número, se equivocaron en todo, porque no fueron reyes los que visitaron a Jesús. ¿Ok? Vamos a la Biblia. ¿Me parece? Vamos a la Biblia. Hermanos, amigos, entramos en una discusión de cuántos fueron a ver a Jesús, cuántos reyes, y nos damos cuenta que no fueron reyes, sino que fueron magos. Algunos han definido como sabios. ¿Por qué algunas versiones se refirieron a reyes? Porque eran personajes que trabajaban directamente con los reyes. Así que podríamos llegar a referirnos como embajadores de un reino. Pero, según lo que nosotros encontramos en el relato bíblico, nosotros nos damos cuenta que ellos no fueron enviados por reyes a buscar al rey, sino que ellos descubrieron en la escritura, en el cielo, descubrieron que había nacido un rey. Y ellos quisieron entregarles sus tributos a ellos. Miren, la palabra mago, y esto es más que interesante todavía, porque la palabra mago proviene de una palabra persa. ¿Sabe usted quiénes eran los persas? ¿Quiénes eran los persas? Babilonia. Y podemos encontrar no solo en Babilonia magos, sino que en Egipto encontramos magos. No lo quiero llevar a tantos versículos, pero si ustedes quieren tomar referencia, en Génesis capítulo 41 encontramos a Faraón con sus magos. Y por cierto, fallidos. Malos magos. No eran malos magos. Dios tenía un propósito para exaltar a sus hijos. Y ahí encontramos a José, que mientras los magos tuvieron que decir, sí, a ese pongan, porque no hay otro como él. Y José contesta, es que Dios, el Dios de los cielos, es el único que merece toda honra y toda gloria. ¿Por qué? Porque Él es el único que conoce y quiere el bien de ustedes y mí. En Daniel capítulo 2 encontramos otra vez en Babilonia, ¿verdad? Allá en Persia encontramos los magos también, en la palabra mago también.
Y ahora otra vez fallidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba exaltando su poder, su sabiduría a través de Daniel. Y hoy Daniel interpreta el sueño. Magos que conocían la escritura hebrea. Definitivamente podemos concluir que la presencia de Daniel, y ustedes agreguen sus amigos, ¿verdad? Que la presencia de Daniel, sus amigos, repercutió tanto en la escritura, en el estudio de los magos en Babilonia, que aquello se había extendido 400 años después y estaban buscando y esperando al rey. Estaban buscando y esperando al hijo de los dioses, como encontramos en el libro de Daniel, al referirse a Jesús. Así que iban a ir a un rey que era el hijo de los dioses y por lo tanto le debían de llevar muchos tributos muy buenos. ¿Cuáles eran esos tributos? Incienso. Por eso dicen que eran 3. ¿Ok? Por eso dicen que eran 3: oro, incienso y mirra. Pero las Sagradas Escrituras nos dicen que aquellos magos, que aquellos hombres estudiosos fueron a buscar a Jesús. Otro detalle interesante, capítulo 2, versículo 11 del libro de Mateo. ¿Dónde llegan los magos? Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. ¿Dónde llegan los magos? ¿Dónde llegan los magos? ¿Y ahí tienen el versículo 11? ¿Y al entrar a dónde? En la casa. En la casa. Así que los magos llegan a la casa de Jesús. Diferente al pesebre, ¿verdad? Ok. Los magos llegan a la casa de Jesús y le presentan sus ofrendas al rey hijo de los dioses. ¿Qué lecciones podemos aprender en todo esto? Aquellos personajes, aquellos hombres entregaron su tiempo, entregaron dinero, sus tesoros, porque habían descubierto al rey, al más grande rey que iba a venir a esta tierra. Dedicaron tiempo leyendo y creyendo. Dedicaron tiempo estudiando. Dedicaron tiempo buscando a Jesús. Dedicaron sus tesoros al encontrar a Jesús. Tú y yo debemos imitarlos. Dediquemos tiempo a encontrar a Jesús en su palabra. Dediquemos tiempo a buscar a Jesús. Dediquemos tiempo en entregar nuestros más grandes tesoros a Jesús, porque Él se entregó por nosotros. No muy discutido, hay 2 personajes más que quiero referirme esta tarde. Uno de ellos, María. ¿Quién era María? Una jovencita con sueños e ilusiones. Una jovencita que se le cumplían 2 sueños. Uno, casarse. Yo sé que para algunos aquí ya no es tanta ilusión, ¿verdad? Se ha perdido algún concepto de eso, pero para aquel momento, en aquella historia, en aquel pueblo, casarse era una meta grande conseguir. Y ella ya estaba comprometida a casarse. Una jovencita que se le cumplió
un gran sueño. Y quizás nosotros no podemos o no se nos presenta este concepto, y es importante porque en Israel esperaban ser la madre del Mesías. No sé si ustedes sabían eso. Si uno de los motivos por los cuales la mujer que se casaba quería tener hijos y que fuera varón, era porque esperaba que de ella naciera ¿qué? El Mesías. Así que María no solo se comprometió a casarse, sino que se le cumplió el sueño de ser la madre del Mesías. Pero esos peros que no nos gustan, ¿verdad? Y quizás ese es otro tema, o mejor dicho, es otro tema. El ángel llega a María, María tiene miedo, se asusta, y la pregunta es: ¿por qué vienes a mí? ¿Han leído el relato ustedes? Estoy en Lucas capítulo 1. Y el ángel viene, María asustada, el ángel viene y le dice que es bendecida, y ella, ¿y por qué? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, que se sienten bendecidos por Dios y de repente dicen: ¿y por qué Dios me bendice así? No. María se sintió así: ¿y por qué me bendices? Porque vienes a mí. Y el ángel le da una explicación extraordinaria, ¿no? ¿Saben la explicación que le dio el ángel? Tú eres favorecido, tú vas a tener un hijo, ese hijo es Jesús. Y María, más emocionada: ¿cómo es eso? Ay, hermanos, me quisiera detener en este tema, porque este pasaje nos revela muchas veces cuando nosotros estamos delante de la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Son preguntas que le hacemos a Dios. Pero también hay una lección grande. ¿María entendió? Pregunto, ¿María entendió? Vamos al versículo 38. ¿María entendió? Versículo 38. Yo no sé lo que me estás diciendo, ni sé qué idioma me estás hablando, ¿verdad? Yo no sé cómo va a suceder eso, pero ¿qué? Versículo 38. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y en otro tema les explico por qué yo no hubiera dejado ir al ángel. ¿Ok? Y el ángel se fue. Mis hermanos, lección de la natividad. María se entregó a la voluntad de Dios. Tú, yo, no entendemos. No es entender, es seguir a Jesús. Lección grande de la entrega de la natividad es: entreguemos nuestra voluntad en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. Y definitivamente, no discutido, muy pronunciado, muy hablado, no podemos dejar de hablar del niño Jesús. De una sola vez, a nuestra lectura,
que tuvimos al principio, Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, dice que si hay una lección que aprender en 3, está la de Jesús. ¿Por qué? Porque Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice que Él, ¿lo tienen con ustedes? Él, ¿quién Él? Jesús. ¿Qué hizo? Mejor dicho, ¿quién era? ¿Quién era Él? Él era Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1 que hemos estudiado, nos refiere a que Jesús estaba con Dios y era Dios. Pero aún cuando era Dios, o mejor dicho, porque era Dios, siendo Dios, renunció a ser Dios. ¿Por qué? Por ti y por mí. No estimó ni a quedarse a ser igual a Dios. No solo renuncia a no ser Dios, sino que renuncia a ser igual a Dios. ¿Por qué? Por ti y por mí. No se aferró a aquella condición, sino, dice el versículo 7, se despojó a sí mismo. En otras palabras, nadie renunció por él. Él mismo renunció. ¿Por qué? Por ti y por mí. Tomó la forma de siervo. Algunas versiones o el original se puede destacar y decir, tomó la forma de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Se hizo semejante a nosotros. ¿Por qué? Por ti y por mí. Pero más aún, hallándose en la condición de nosotros, se humilló todavía más. Se hizo obediente, pero una obediencia que a ti y a mí nos costaría y nos cuesta mucho. ¿Cuánto quieren morir? Y él se sometió en obediencia hasta para morir. Y una muerte, como se ha dicho siempre, la más triste de todas. ¿Por qué? Por ti y por mí. Él quiere darnos salvación. Y por eso hizo todo eso, por ti y por mí. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Mi invitación de esta tarde es que podamos, como dice la palabra, imitar a Jesús. Dejar de ser tú. Wow. ¿No lo has pensado así? Dejar de ser tú para que sea Cristo en ti. Dejar de ser yo para que los demás puedan ver a Jesús en mí. ¿No has pensado en despojarte de todo lo que tú eres para dejar que Jesús se refleje en ti? Para que los demás puedan ver a Jesús en ti. No sé si has pensado que debemos convertirnos en siervos, en esclavos, solo con el propósito de que otros conozcan el amor de Dios. No sé si has pensado ser humillado y obediente con tal de que Jesús sea exaltado en tu vida. No te estoy hablando de un sacrificio físico, aunque lo conlleva, pero sí te estoy hablando
de una entrega espiritual. Como dice la palabra, de una renuncia al yo. Jesús renunció a su yo. ¿Lo sabías? Imitemos a Jesús. Que este fin de año, que en estas semanas de fin de año, tú y yo podamos reflexionar y darnos cuenta que Jesús nació para darnos salvación, pero que Jesús nació para darnos ejemplo. Imitemos especialmente a Jesús. Y al imitar a Jesús, es seguro que tú y yo lograremos que otros vean a Jesús en nosotros y podamos nosotros encontrarnos con Jesús muy pronto. Es mi bendición para esta